gracias. Vamos a hablar de la patología no bipolar, patología bipolar aguda y crónica. ¿Ya? Es una patología muy frecuente que la vamos a encontrar bastante en nuestra vida diaria. Entonces, vamos. Cuando hablamos de procesos inflamatorios a nivel de la faringe, tenemos que recordar aquellos que pueden ser agudos, pueden ser crónicos, especialmente a los que están relacionados con el anillo linfático de Bardet, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta, debido a que cualquier inflamación a nivel de ellos puede condicionar a este tipo de patologías, además de otras patologías infecciosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de las faringoamigdalitis agudas superficiales, que es una inflamación superficial de la mucosa de la faringe, especialmente de la región de las amígdalas palatinas, ¿no? Ustedes cuando van a revisar al paciente se va a quejar de dolor, va a haber molestia, va a haber un eritema a nivel de la faringe, pero ahí está el problema, debemos de reconocer nosotros cuándo es una amigdalitis roja, cuándo es una amigdalitis blanca, ¿no? Vamos a clasificar las faringoamigdalitis en primera instancia en dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias, ahí tienen la clasificación: eritematosa congestiva, eritemato occultácea, pseudomembranosa, úlcero necrótica, vesiculosa. Esas son las primarias. Y las secundarias, debido a alguna otra enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Puede ser una enfermedad infecciosa, vamos a hablar ahí de la mononucleosis infecciosa, la angina, ¿no? Diferentes enfermedades. Puede ser secundaria a una patología hemática, algún problema en la sangre, puede ser por intoxicación inclusive. Entonces, teniendo esta clasificación principal, vamos a ir avanzando. Las superficiales, ¿cuál es la etiología? La entrada habitual es por vía oral, ¿no? Obviamente, contacto directo con el enfermo. La infección se ve favorecida por los cambios extremos de temperatura. El paciente que sale de una fiesta, sale a la calle, un cambio de temperatura. Dentro de estas tenemos estas cuatro básicamente: la faringitis eritematosa estacional, la faringitis de la gripe, la faringitis adenofaringitis conjuntival, la faringitis neumobacteriana. ¿Cómo se ve cada uno? Sabemos que debemos clasificar en dos faringitis básicamente: faringitis, que se ha dicho, roja y faringitis blanca. La roja, que es de carácter viral, que va a ser el 80% de todas las faringitis, y la blanca, un 20%, que es de origen bacteriano. Dentro de la etiología y los gérmenes que vamos a encontrar en este tipo de patologías, pues vamos a encontrar muchos, especialmente tres gérmenes que están habitualmente en esta flora bacteriana, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, la Marcella catarrhalis, el Haemophilus influenzae. Pero esos son los más comunes, podemos tener otros. En caso de las amigdalitis específicas, vamos a tener el virus extremar, el virus coxal, el virus, ¿no? Va a depender del tipo de patología que vamos a ver. Pero, lo primero, ustedes clasifiquen en amigdalitis roja y en amigdalitis blanca, ¿no? La faringitis de la gripe, ¿qué tipo de faringitis será? ¿Roja o blanca? Roja, ¿verdad? Esta generalmente se produce entre 7 a 14 días, que es el tiempo que va a evolucionar un cuadro de faringe. Si ustedes van a ver la faringe, van a ver una faringe eritematosa, como la ven acá. No va a haber exudado, que es lo típico, porque sabemos que es viral. Generalmente el tratamiento de estas es tratamiento sintomático, no requiere un tratamiento especial.
la fiebre adenofaringoconjuntival. Esta se va a dar generalmente en el grupo etario pediátrico con más frecuencia, tras una infección estreptococcus. Generalmente el inicio es viral, es una faringitis roja, pero puede transformarse en bacteriana y puede complicarse además con una conjuntivitis, como lo ven acá en el grupo pediátrico, ¿no? Este tipo de faringitis no es muy común, pero pues se da en forma leve en la mayoría de los casos. Raros son los que llegan así con el ojo cerrado totalmente, pero sí las migrañas son muy frecuentes en este tipo de pacientes que cursan esto. Dentro de las faringitis bacterianas, ya el 20% que les había dicho, vamos a ver esta imagen al examen físico. Vamos a ver bastante exudado, vamos a ver eritema, puede ser en algunos casos, pero el exudado siempre debe estar presente. Sabemos que el germen más frecuente en este grupo es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Generalmente es como complicación o posterior a un cuadro viral. Generalmente uno tiene una faringitis viral, aisinosia abundante, febrícola, y posteriormente puede transformarse en esta si el paciente hace algún descuido en su cuidado personal, ¿no? Generalmente esta puede cursar, si va avanzando mucho más allá, en una leucocitosis con desvío izquierdo. Ya hablamos de una complicación de esta que sería el pulmón periamigdalino o el absceso periamigdalino. Pero generalmente los que cursan esto tienen una resolución igual de 7 a 21 días, ¿no? El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que podemos ofrecer a este tipo de pacientes? Primero, tratamiento sintomático, ¿no? Si tiene fiebre, le damos pues, un antipirético, paracetamol, si es pediátrico. A partir de 3 años podemos dar un ibuprofenito. Si es adulto, pues no le vamos a dar ibuprofeno, no le vamos a dar algo más combinado, ¿no? Puede ser paracetamol, más dioxadol, una combinación de cosas. La dieta, generalmente en niños indicamos dieta blanda, blanca, no fría, no muy caliente, porque sabemos que hay un proceso excitativo a nivel de la faringe. Podemos dar antiinflamatorios, como os he dicho, podemos dar lavados faríngeos con alguna solución natural, muchos prefieren la manzanilla, pueden ser lavados con bicarbonato en caso de existir, que se llama secreción o exudado. El lavado con bicarbonato, recuerden que puede ser peligroso porque nos puede cambiar el pH. Generalmente nosotros no recomendamos mucho esto, salvo que el paciente tenga una infección severa, ¿no? Pero en casos leves, solo tratamiento sintomático, nada de lavado. Ya. Ante la sintomatología de congestión nasal, podemos dar antihistamínicos, podemos dar descongestionantes, ¿no? Eso depende del paciente que ustedes estén tratando, ¿no? Cuando existen problemas a nivel de la vía respiratoria inferior, podemos dar fluidificantes. Ahí tenemos la famosa cetilcisteína, ¿ves? Podemos darle nebulización si es niño, podemos darle granulado si es adulto o joven, ¿no? Si hay sospecha clínica de una infección bacteriana, debemos precisar qué tipo de faringitis es la que estamos tratando. No podemos dar un tratamiento general a todos, pero en la mayoría de los casos, como hemos dicho, es el estreptococo beta hemolítico del grupo. Entonces, ¿qué es lo que da ese efecto al estreptococo? Penicilina, pues es el tratamiento de elección por estado, ¿no? Pero podemos dar mano de otros medicamentos en caso de no querer dar penicilina. Tenemos antibióticos de amplio espectro como la amoxicilina, la
La amoxicilina simple no nos es de mucha utilidad. Muchas veces indicamos eso al paciente porque no tenemos otro tipo de medicamento en la farmacia. Pero recuerden que primera línea, segunda línea, amoxiclavulan, ¿no? Dependiendo pero del tipo de paciente. Tengo un paciente pediátrico, desnutrido, flaquito, lo ven ustedes ahí con talla baja, bajo peso, pues no le voy a dar amoxiclavulan. Recuerden que el efecto colateral es deposiciones líquidas aumentadas. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que ver el tipo de paciente que estamos tratando. La faringoamigdalitis eritematocultácea, la típica que vamos a encontrar en la mayoría de ustedes, de nosotros, la que se ve con más frecuencia, la que han visto en la foto que les he mostrado. Esta es una faringoamigdalitis eritematocultácea. Cultácea, ¿por qué? Porque tenemos puntos blancos, ¿no ven? Entonces, es la típica. Lo mismo, el mismo tratamiento, la clínica, pues disfagia, rinofagia, puede haber otarquia cefleica. Si hablamos de niños, otitis a repetición, halitosis, leucosaurral, adenopatía, ¿no? El laboratorio de una eritematocultácea va a estar elevado, pero recuerden que la leucocitosis, a pesar que los textos nos dicen más de 10.000, pues muchas veces esto no condiciona una muy elevada leucocitosis. Sí hay un desvío, pero no es muy acentuado. ¿Ya? Solo tenemos arriba de 10.000 en caso de complicaciones con el fenómeno del absceso periodontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes? Cuando tenemos una eritematocultácea, sabemos que el germen principal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Debemos de determinar una prueba que es el famoso ASCO. ¿Qué nos va a indicar el ASCO? Si el paciente es candidato a cirugía o no. ¿Por qué? Porque forma parte de los criterios laboratoriales para ser indicación de tratamiento quirúrgico. El ASCO generalmente es menor a 200, pero cuando lo tenemos mayor a 200, ya nos da sospecha de que puede complicarse el niño con fiebre reumática, glomerulonefritis, insuficiencia renal. Entonces debemos de prevenir aquello, ¿no? La evolución de la eritematocultácea generalmente empieza así con puntitos blancos y posterior a la semana después del tratamiento pues ya se va perdiendo, se torna solamente eritematosa, ¿no? Entonces hay que darle tiempo, pero hay que hacer el tratamiento cuando tenemos este tipo de cuadro. No podemos dejarlo que se emita espontáneamente, porque eso puede llegar a una complicación. Dentro de las complicaciones, lo he dicho, complicaciones locales, flemón periamigdalino, flemón laterofaringe, otitis media a repetición, cuadros de sinusitis. A distancia, vamos a tener una suficiencia, no puede haber fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, ¿no? O puede irse a otro tipo de procesos infecciosos, ¿no? El tratamiento, lo hemos dicho, penicilina, tratamiento de elección, penicilina, reposo, la dieta, el antibiótico de elección y el penicilina. Otro tipo de grupo de enfermedades que puedan causar patología amigdalar de este tipo es la enfermedad de Pandas, ¿no? La enfermedad de Pandas presenta trastornos neuropsiquiátricos, en la edad pediátrica es muy frecuente. Su evolución es posible que tenga recurrencia en algunos niños, el tratamiento es la antibiótico-terapia. En algunos casos en los que tenemos hipertrofia amigdalar, podemos llevar a cabo una cirugía, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se remite con el tratamiento. No se olvide, enfermedad de Pandas. Dentro de la faringoamigdalitis pseudomembranosa tenemos a la famosa bacteria. Ustedes saben que agentes, el Corynebacterium nuclear. Ya no tenemos muchos de estos pacientes. Anteriormente nos llegaban
aplicaban bastante hace algunos años, pero ya con el proceso de vacunación pues ya no es tan frecuente, pero no quiere decir que no va a volver en algún momento, tenemos que conocerlo, ¿no? Es un síndrome tóxico subfebril, provoca disnea, alteraciones neurológicas, tiene dos formas, a nivel de la faringe, la común, la grave y la maligna, ¿no? Como su nombre lo indica, pues se va a formar una pseudomembrana a nivel de lo que es la faringe, lo que va a provocar la famosa tos perdura, la famosa obstrucción de vía aérea superior, ¿no? El color de la membrana generalmente es blanco nacarado, a gris sucio, semejante casi a lo que nos produce la mononucleosis infecciosa, salvo que la mononucleosis, cuando es inicial, la vamos a encontrar en el lecho amicalar. En cambio, en la difteria vamos a ver una membrana en todo el istmo de las fauces. Por eso es un proceso obstructivo. Esta es la pseudomembrana que ustedes van a ver, ¿no? Como la ven, es una membrana grisácea, blanquecina, que va a obstruir la vía respiratoria superior, especialmente a nivel del istmo de las fauces, que es el que nos va a demarcar el pilar anterior, borde de la úvula y el otro pilar anterior, ¿verdad? Igual, pseudomembrana. Es importante hacer una buena horoscopía al momento de diagnosticar este tipo de patología. El tratamiento, toxina, ¿no? Antibióticos, medidas generales, lo mismo que damos en la mayoría de los problemas. La faringitis micótica o la que es producida por candidiasis, ¿no? Lo mismo. La diferencia de esta faringitis es que la vamos a encontrar más frecuentemente en aquellos pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, ya sea autoinmune o no. Entonces, ¿cómo vamos a ver la faringe en este tipo de pacientes? Podemos ver, lo hemos visto con los alumnos, con ustedes, que va a haber lesiones blanquecinas en forma de placas a nivel de lo que es labio, encías, paladar duro, paladar blando, mucosa yugal, ¿no? Es una clínica progresiva, va a causar al paciente odinofagia, disfagia, sequedad faríngea. Entonces, es importante tomar en cuenta la clínica y observar al paciente, ver qué tipo de paciente estamos tratando, ¿no? El diagnóstico generalmente es clínico, pero si nosotros queremos hacer un diagnóstico exacto, si es micosis o no, y tenemos duda, podemos hacer un hisopeado faríngeo. El hisopeado faríngeo nos va a dar con certeza si hay presencia de levaduras o no. El tratamiento. Perdón. ¿Aló? Entonces, el tratamiento, generalmente usamos antimicóticos, dentro de esos tenemos el ketoconazol, el fluconazol, la listatina, la anfotericina. Usualmente usamos, la persona usa bastante la listatina, el fluconazol, pero va a depender de cada paciente, ¿no? Ustedes vean lo que necesitan. Ya. Entonces es así como se ve placas blanquecinas a nivel de lo que es la carga oral faríngea. Es muy fácil. Ves placas blanquecinas, inmediatamente piensas en cosas faríngea. ¿Ya?
La faringoamigdalitis ulceronecrótica, o también llamada angina de Claudiense, o también llamada boca de trincheras. Es una enfermedad que se daba anteriormente en aquellos pacientes que iban a la guerra iban a la guerra por largo tiempo y por falta de aseo bucal se presentaba este tipo de enfermedad. No es nada más que una necrosis del lecho amigdalar, en la cual va a ser unilateral. Vamos a encontrar una bacteria, el Fusobacterium microforum, que es de la que se causa, ¿no? Va a tener halitosis, va a haber problemas por falta de higiene, ¿no? Así es como lo vamos a ver. Miren, generalmente unilateral puede ser una placa blanquecina del fondo necrótico, la retiramos y se nota una úlcera, un cráter a nivel del lecho amigdalar. Entonces, por eso la llamaban también boca de trinchera, ¿no? Mucho más cerca. La clínica, un inicio insidioso, dolor faríngeo, leve, unilateral, va a haber fiebre leve, placas blanquecinas, porque se dicho puede haber adenopatías, la lesión cicatriza generalmente en 15 días. Tratamiento igual que los otros, damos antibiótico, los otros son fusobacterianos, damos antibiótico, algunos lavados con pares bucales con antiséptico y van a ayudar bastante bien. Bueno. Faringoamigdalitis vesiculosa. Ahí vamos a tener dos tipos: la gingivoestomatitis herpética y el herpes zóster o zona familiar. Ambos van a tener lesiones producidas por herpes tipo 1. La diferencia en la gingivoestomatitis herpética, vamos a ver una diseminación abundante de herpes a nivel de la cavidad oral. Ustedes van a ver herpes en labios, van a ver herpes en encías, en paladar duro, paladar blando, úvula, mucosa yugal, en lengua. Entonces, esa es la gingivoestomatitis herpética. Muchas veces produce abundante exudado, ¿no? Es complicación de algunas enfermedades crónicas o autoinmunes en los pacientes inmunodeprimidos. Mayormente ellos. El herpes, bueno, todos lo hemos tenido, no es nada grave, ¿no? La evolución de 7 a 10 días, lo mismo que los herpes. Ahí tenemos las lesiones producidas por el herpes, ¿no? De toda la cavidad. Alguna vez he tenido referencia de algunos médicos generales que pues, les daban antibiótico tras antibiótico tras antibiótico durante un mes, algo así, pensando en un cuadro bacteriano. Será porque nunca han visto una lesión ¿verdad? Hay que verlo. Apenas ves ese tipo de lesiones, inmediatamente piensas en él. Usted no le voy a dar antibiótico, le voy a dar una prioridad, ¿verdad? Entonces, la gingivoestomatitis herpética, lesiones en paladar, placas blanquecinas de exudado por el herpes, en mucosa yugal debe tener, en labio. Entonces, es una lesión, puede ser algo grave porque es bastante dolorosa durante la rehabilitación, ¿no? El tratamiento, enjuagues bucales con antisépticos, si tenemos gingivoestomatitis. Si es un herpes bucal, nomás no es necesario enjuagues bucales. Dieta blanda, no fría, evitar incitantes, de agua, condimentos. Entre los generales podemos dar antiinflamatorios si hay mucho dolor, analgésicos, ¿no? Vitamina B12, un antiviral que generalmente damos el aciclovir,
El tiempo que vamos a dar el antiviral es generalmente 7 días. Tratamiento base de la enfermedad. Depende de qué enfermedad esté causando eso. Podemos tener un paciente con cáncer, un paciente con Wegener, un paciente con alguna enfermedad grave, una pansinusitis. Entonces, debemos dar información a la gente causa. La gingivoestomatitis, recuerden que es solo una complicación. El herpes zóster o zona faríngea. Afección dolorosa unilateral, es la que hemos visto, vesículas en el trayecto de la cavidad oral. Lo que hemos tenido todos. ¿Alguien no ha tenido herpes acá? Todos hemos tenido. De algún modo nos ha dado fiebre, después de un resfriado, hemos tenido herpes. La hepangina, otra entidad muy importante que se presenta más en el grupo pediátrico. ¿No? La hepangina no es nada más que una infección causada por el virus Coxsackie. Esta nos va a causar lesiones a nivel de la cavidad oral de tipo puntiforme, especialmente localizadas a nivel de lo que es el paladar blando húmedo. Nosotros al hacer la horoscopía vemos lesiones a ese nivel, inmediatamente pensamos en la hepangina. Solo en la etapa pediátrica, en el adulto no lo vamos a pensar tan frecuente. Es de comienzo brusco, hay fiebre, náuseas, astenia, puede haber febrícola. Vamos a ver lesiones similares del herpes, pero no es herpes, ¿no? Podemos hacer una detección de virus clínica, pues actualmente hacemos el panel viral, ¿no? Podemos hacer. El tratamiento generalmente de la hepangina es sintomático. ¿Qué quiere decir? Ante las molestias ayudamos con analgésicos, antipiréticos, y es suficiente. Como es un virus, no requiere un tratamiento antibiótico. ¿Cómo lo vamos a ver? Miren, ahí está la famosa hepangina. Miren las lesiones a nivel del velo del paladar blando y húmedo, lesiones blanquecinas, ¿no? En algunos casos pueden ser puntiformes, como granitos. Entonces, vemos eso, ¿ya? Están las lesiones como puntitos, punteados rojos. La faringoamigdalitis aguda superficial secundaria. Ahí vamos a tener varios ejemplos. Aquellos que se producen con la mononucleosis infecciosa, la escarlatina, el sarampión y la rubiola. De la mononucleosis infecciosa, enfermedad del beso, ¿no? Tenemos el Epstein-Barr como agente, contacto directo, periodo de incubación 30 a 50 días, astenia, fiebre, faringitis, adenopatías erupciones. Puede haber leucocitosis, tratamiento sintomático. No es muy grave, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos a ver la mononucleosis en el paciente? ¿A qué les recuerda esto? Parecería una eritemato pulcácea, pero no es. Si ustedes se fijan, la placa es una triángulo, no está limitado a las criptas amitalarias, sino es más grande la placa. Entonces, esto es una mononucleosis típica de gente joven. No creo que vea esto en un adulto mayor, ¿verdad? Entonces, están propensas. ¿No? La escarlatina. Esta no es una enfermedad muy frecuente. Rara vez la veo. Enfermedad enantemo exantemática, estreptococo hemolítico del grupo A, estreptococo piógenes. Comienzo brusco, fiebre, escalofríos, cefalea, vómitos, angina roja, dolorosa. Esta se va a parecer a una enfermedad viral, pero
Recuerden que tiene que ver otro tipo de lesión, que es el punteado rojo. Vamos a ver la lesión. Si vemos lesión en cavidad oral y además en el cuerpo vemos punteado rojo, pero si no hay eso y vemos punteado en paladar, ¿qué será? Hermangina. Ahí está la famosa lengua afranguesada, ¿no? El sarampión, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero no lo vemos ya casi, ¿no? Está erradicado supuestamente, aunque ha vuelto a desaparecer en algunos casos. El agente ya lo sabe, familia paramyxovirus, igual vamos a ver las famosas manchas de Koplik en la mucosa yugal, erupción cutánea, no hay erupción, no es sarampión, el tratamiento solo con la vacuna y sintomático. Ya lo hemos visto así, ¿no? ¿O han visto un efecto? ¿No? La rubiola es similar, ¿no? Enfermedad exantemática causada por virus RNA, haber congestión en las fauces y un puntillado en el paladar, una evolución de 2 a 3 semanas. Generalmente, ¿en quiénes vemos rubiola? No han llevado materno, ¿no? ¿Quiénes no? Nadie. Las mujeres embarazadas, ¿no? Y en los niños. Rubiola. Las faringitis profundas e infecciones de los espacios profundos del cuerpo. Ahí vamos a tener lo que posteriormente les van a dar. No sé si ya les han dado el tema de abscesos laterofaringios y retrofaringios. No. Ese tema yo daba anteriormente, entonces esto es relacionado con toda patología de cavidad oral puede condicionar un absceso, ya sea laterofaringio, retrofaringio o el famoso perianal, que sería en sí un absceso de la parte medial de la faringe. Ya, más frecuente en adultos, en jóvenes, por mala higiene dental, diabéticos y inmunodeprimidos. Esta es una clasificación que hay de este tipo de abscesos, pero generalmente lo que más nos vamos a basar es en esto, ¿no? Presentación clínica, aumento de volumen de la zona, a la palpación, a la maniobra de vibración, exposición. Dos, puede haber crisma, dificultad a la apertura bucal, rigidez de la nuca, procesos febriles altos, fiebre mayor a 39, 40 grados, ¿no? Debilidad, disfagia, disfonía o disfagia. Paciente con eso debemos de sospechar absceso perianal. Basta que tengamos prismas en un paciente de pocos días de evolución, pues sospechamos pneumonía o absceso perianal. ¿Cómo se ve? Ahí tenemos el absceso periamidalino, un aumento de volumen en la zona apical del lecho amigdalar, va entre la parte superior de la amígdala y el paladar blando. Ahí tenemos una pequeña zona, es una zona virtual, un espacio virtual a nivel del polo superior, que es la que generalmente se infecta y produce este tipo de colección aquí. Entonces nosotros con un dedo con guante tocamos con el dedo índice, maniobra de Vigo Smith, y vemos pues
El flemón retrofaringio o absceso retrofaringio, frecuente también como complicación del proceso de la neuropatía, ¿no? El absceso retrofaringio es una entidad generalmente más grave que el flemón, que el absceso periodontal. ¿Por qué? Porque en algún momento este absceso retrofaringio puede tornarse en un absceso mediastínico. Entonces, el absceso mediastínico es una emergencia total para hacer una cirugía. ¿Por qué? Porque puede comprometer la vida del paciente. Nosotros vemos un absceso retrofaringio, inmediatamente sugerimos cirugía antes de que se haga mediastínico. Estos son otros abscesos, angina de Ludwig, en todas sus fases. El flemón laterofaringio puede ser de dos modalidades. Cuando hablen de abscesos, entonces si yo voy a hablar del preestilio y el retroestilio, pero por el momento no vale complicarlos tanto, ¿no? El tema de abscesos no es muy complicado. Basta que vean las imágenes, eso es lo que me interesa. ¿Cómo se ve? Un aumento de volumen unilateral de una zona sugiere presencia de absceso, ¿no? Dentro de los procesos crónicos vamos a hablar prácticamente de lo que es las hipertrofias. Vamos a hablar de la hipertrofia adenoidea, de la hipertrofia amigdalar. Cuando hablamos de hipertrofia adenoidea tenemos una clasificación, los que han tratado conmigo pues la conocen. El 0, paciente operado, grado 1, 33% de obstrucción, grado 2, 66, grado 3, completo. Lo vamos a determinar mediante una radiografía, que es la radiografía de cabo, ¿no? El tratamiento de elección de una hipertrofia adenoidea es la cirugía adenoidea convencional. No existe tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático lo vamos a dar en una patología previa, que es la adenoiditis, que solamente es la inflamación de la adenoides, que también está dentro de los procesos faríngicos. Ahí vamos a dar antihistamínicos que nos van a ayudar a disminuir el tamaño de la adenoides. Recuerden que toda patología adenoamigdalar se debe operar a partir de los 3 años. Más allá, no operar. Como les digo, con menos de 3 años no se opera. Salvo que exista un problema muy importante que es un SAOS intenso. ¿Saben qué es el SAOS, no? El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Más. Seguro ya hemos visto análisis crónica. Cuando hablamos de la patología amigdalar, especialmente las amígdalas palatinas, tenemos una clasificación también, la clasificación de 12, que debemos tomar la presente siempre. Se clasifica en 5 grados, grado 0, movimiento, paciente operado. Grado 1, 25%, grado 2, 50%, grado 3, 75%, grado 4, obstrucción completa, beso amigdalar, ¿no? Recuerden que el tratamiento de la hipertrofia amigdalar es la cirugía, en este caso amigdalectomía. Tratamiento de adenoides más amígdala, amigdalectomía. Las indicaciones de la amigdalectomía pues van varios criterios. Tenemos criterios epidemiológicos, tenemos criterios laboratoriales, tenemos criterios clínicos, tenemos criterios
Dentro de los epidemiológicos vamos a hablar de los famosos criterios de Paradise. Ahí está cuántos resfríos en un año, en 2 años, en 3 años, ¿no? Dentro de los criterios laboratoriales tenemos la presencia de gasto elevado. Dentro de los criterios radiológicos, una radiografía de cabo que se aporte en hipertrofia del bebé. Dentro de los criterios clínicos, lo hemos dicho, el SAUS, ¿no? SAUS. ¿Qué más podemos tener? Ronquidos. Y toda la clínica que nos conlleve este tipo de cuadro, de hipertrofia ambiental. Bueno, ese es el tema de patología de monitor. ¿Alguna consulta?